Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca. Rogamos por la gracia, el favor, la misericordia del Señor en nuestras vidas, en este día hermoso que Él ha creado. Y como está escrito en el libro de las Lamentaciones, le agradecemos al Señor y le damos la gloria porque si no fuera por las misericordias de Dios, ya habríamos sido consumidos, pero sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Nosotros también busquemos ser fieles a Dios hoy y para siempre. Vamos a la predicación de este día, domingo 21 de febrero del 2021, y tenemos por tema y por título en esta ocasión, Despiértate y seré glorificado. El Espíritu Santo ha estado hablando a nuestros corazones la voluntad de Dios. Él nos ha dicho que Dios no desea un pueblo que esté como muerto, ni debilitado, ni tibio, sino que Él quiere hacer la obra en nosotros siempre, para que seamos hijos de Dios, vivificados y afirmados como un pueblo en poder y en victoria en Cristo Jesús, para poder cumplir los propósitos de Dios y dejar que su poder, su autoridad y su gloria operen a través de nosotros para gloria de su nombre. Dios ha enviado su Santo Espíritu para que venga de los cuatro vientos y sople sobre nosotros y recibamos de su Espíritu y haya en nosotros vida. Esto es sumamente importante. Pero ¿qué prosigue? ¿Qué debemos hacer con la visitación del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer con el avivamiento que Él está trayendo a nuestros corazones y que desea que se extienda como un fuego en las familias y en la iglesia de Jesucristo? Hoy vamos a escudriñar en las Escrituras lo que Dios quiere hacer en su pueblo y a través de su pueblo cuando Él viene y sopla y lo llena todo y lo toma para sí mismo. Acompáñame a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Vamos a iniciar nuestro estudio, nuestra enseñanza del día de hoy en Efesios 5, 14. Leemos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios desea que su pueblo despertemos. Que despertemos de ese aletargamiento, de esa lentitud, de esa falta de esfuerzo y de diligencia que está sucediendo en el pueblo de Dios. Que despertemos de la incredulidad, de la apatía, de la indiferencia y de la tibieza en la que por mucho tiempo hemos permanecido. Dios quiere que despertemos del entontecimiento y de la oscuridad que el vivir con nuestros ojos puestos en el mundo y en las cosas de este mundo y sus afanes y deseos nos ha traído. Esta cita nos enseña que Dios no desea un pueblo que esté dormido ni muerto. Ya estudiábamos la vez anterior que Dios no quiere que su pueblo permanezca en desesperanza ni en desánimo. Dios no quiere que nuestra condición sea la de valle de huesos secos. Y ahora nos está diciendo que al pueblo que Él nos ha dado vida, que nos ha dado de su espíritu, Dios no quiere que permanezcamos adormecidos, sin propósito ni acción. Este es un llamado de Dios a los que duermen. Despiértate. Es un llamado de Dios a los que están en condición como de muertos. Levántate, porque el pueblo de Dios hemos sido llamados a un despertar a la vida y a la luz de Cristo Jesús. La palabra dice, y tú lo conoces, en 1 de Pedro 2:9, que fuimos adquiridos por Dios, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Está escrito en 1 de Pedro 2:9. También conoces lo que está escrito en Romanos 13, versículos 12 y 14, en donde dice que desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos las armas de luz y que andemos como de día, honestamente, vestidos del Señor Jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne. Esto está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 12 al 14. Es la voz del Espíritu, quien sabemos nos anhela celosamente, quien nos está hablando en esta hora y nos está diciendo, despierta a la vida, despierta a la luz, despierta, pueblo de Dios. Vamos a regresar un momento a la cita de Efesios 5:14, con la cual iniciamos. Dios no está llamándonos a despertar y a levantarnos nada más porque sí. Tenemos claro que Dios siempre hace todas las cosas con un propósito. Propósito que finalmente siempre llevará a que Dios sea glorificado. La iglesia
debemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas para que Él sea glorificado en nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar leyendo en esta cita. Vimos el versículo 14, pero ahora vamos a leer versículos 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este despertar en nosotros debe ser para un provecho, para bien, en sabiduría y en entendimiento, y para cumplir la voluntad del Dios soberano. Así como el Espíritu Santo levanta esta voz de clamor y este llamado a despertar, los siervos de Dios debemos hacer lo mismo. Debemos levantar nuestra voz a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones y de las revelaciones que el Espíritu Santo nos está dando para compartirlas al pueblo de Dios y amonestar. Amonestar apelando al entendimiento en el corazón del pueblo de Dios. Así lo expresó el apóstol Pedro. Acompáñame a 2 de Pedro 1:13 y 3:1. Vamos a leer 2 de Pedro 1:13 y 3:1. Y estas citas dicen: Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y el 3:1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Al igual que el apóstol Pedro, mi corazón está lleno de amor por ti en Cristo Jesús. Y es por ese mismo amor que yo también te amonesto y levanto mi voz para clamar: despierta, iglesia de Jesucristo, despierta y levántate a la vida y a la luz que hay en él. Despierta y glorifica a Dios. Como dice en Isaías 60:1, que tú lo conoces: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso está escrito en Isaías 60. La obra de despertar es una obra de Dios. Despertar los corazones, despertar nuestro espíritu. Esta obra solamente Dios la puede hacer. Por ello es por lo que tú y yo debemos estar clamando, orando, intercediendo y rogando al Señor siempre, porque nuestra vida no se apague, no se enfríe. Debemos clamar porque la iglesia de Jesucristo sea avivada una vez más con fuego que viene de lo alto. Amén. Si buscamos a Dios y le pedimos que nos despierte y nos levante, Dios lo puede hacer. Amén. Isaías 41, versículos 2 y 4, vamos a leerlos. Isaías 41, versículos 2 y 4 dicen lo siguiente: ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. El versículo 4 dice: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Amén. El Señor quiere hacer esta obra en nosotros. Vamos a estudiar algunos ejemplos de despertares de parte de Dios con un mismo propósito en su voluntad perfecta y que al final, como dijimos, lograron que Dios fuera glorificado. Acompáñame a leer lo que está escrito en el segundo libro de las Crónicas, en el final de este segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículos 22 y 23. Les repito, vamos a leer segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Leemos: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Repito, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas,
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Este pasaje lo puedes leer también casi de manera idéntica en el siguiente libro que está ahí en tu Biblia, en Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2. Rápido ahí dale la vuelta, compara y verás que prácticamente son idénticos estos pasajes. Aquí un paréntesis como dato de estudio. Podríamos entender que ambos libros tuvieron el mismo escritor, quizá el propio Esdras, quien era, según la palabra de Dios, además de sacerdote del linaje de Aarón, escriba diligente en la ley de Moisés. Él era sacerdote y escriba. ¿Eso dónde lo puedes comprobar? Te lo digo, no lo vamos a leer, en Esdras capítulo 7, versículo 6, Esdras 7, 6. Esto es solamente un pequeño paréntesis, un dato para aquellos que les gusta escudriñar un poco más en la palabra como a mí. Pero bueno, regresamos a lo que acabamos de leer en 2 de Crónicas 36, 22 y 23, o que puedes también encontrar en Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2. Estas dos palabras se confirman. Quiero aclarar, antes de continuar, que dice ahí, leímos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y quiero hacer aquí una aclaración antes de continuar. La palabra de Jehová por boca de Jeremías, que está escrito tanto en Crónicas como en Esdras, se refiere a que se cumplirían 70 años de cautiverio del pueblo de Dios, y entonces él los visitaría con este despertamiento para hacerlos volver. ¿Dónde está escrito esto? En Jeremías 29:10. Te lo leo. Este sí lo leo. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Por qué estoy haciendo la aclaración? Porque la profecía con respecto a Ciro no la dijo Jeremías, sino se encuentra en Isaías. La dijo Isaías, no Jeremías. Y ahí es donde muchos dicen que pudiera haber un error o una controversia. No. Entonces se los explico para que no haya confusión y sepan que no hay error en la palabra. La profecía de Ciro, Dios se la dio a Isaías. La profecía del regreso a Jerusalén después de 70 años de cautiverio, de esa visitación, de ese despertamiento de Dios, Dios se la dio a Jeremías. Entonces, los versículos que leímos en Crónicas contienen el cumplimiento de dos palabras proféticas, tanto de el despertar del espíritu de Ciro, rey de los persas, como de la palabra que Dios le había hablado, del cumplimiento de la palabra que Dios le había hablado a Jeremías con respecto a la visitación de Dios para hacer volver a su pueblo. Son dos revelaciones con dos profetas, pero que tienen que ver con el mismo propósito de Dios. Que no haya confusión y no hay ningún error en ello. Vamos a hablar de Ciro. Dios había despertado el espíritu de su siervo Isaías más de 150 años antes para profetizar, para hablar las palabras de Jehová. Y muchos años antes del reinado de Ciro, él había profetizado de este rey de los persas, quien cumpliría la voluntad de Dios y edificaría a Jerusalén. Vamos a leerlo. Ya comprobamos la de Jeremías. Ahora vamos a comprobar esta palabra profética. Isaías 44, 28 y 45, 1. Son versículos seguidos, pero de diferentes capítulos. Isaías 44, 28 y 45, 1. Los leemos. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Lee conmigo ahí el principio del versículo 2. Dice: yo iré delante de ti. Entonces leímos también ahí
un poquito del versículo 2. Isaías 44, 28 y 45, 1 y 2 en su primera parte. Yo iré delante de ti. Ciro es aún mencionado en estos pasajes, te fijaste, como mi pastor y su ungido de parte del Señor. Comprobamos entonces con estas citas que es Dios quien despierta el espíritu y el corazón de aquellos que Él desea usar para su obra. Pero no tengamos duda alguna que hoy Dios ha constituido la iglesia de Jesucristo. Dios la ha escogido, Dios la ha llamado para que ahora a través de ella, a través de la iglesia verdadera, sea hecha la obra de Dios y cumplidos los propósitos de Dios. Anhelemos ser parte de la obra de Dios para gloria suya. Amén. Yo sí lo anhelo, Señor. También miramos que el despertar de Dios es dado en la soberanía y en la eternidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién pensaría que las palabras de Isaías tenían algún sentido en el tiempo en que las habló? Fueron muchos años antes. Sin embargo, Dios hizo un despertar en él para que profetizara. E Isaías oyó, e Isaías habló, es decir, Isaías obedeció a lo que Dios le mandó profetizar. Y años después se cumplió esta palabra cuando Dios despierta a uno que no era parte del pueblo de Dios, pero que haría todo lo que Dios le habría de mandar para que éste cumpliera lo que el Señor había determinado en su voluntad, que Jerusalén sería edificada y el templo fundado. Hoy para nosotros es muy importante el ejemplo de Ciro, porque Dios también está deseando despertar nuestro espíritu para cumplir todo lo que Él quiere. Nosotros también somos sus siervos. Nosotros también somos sus ungidos por la obra de Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo que está en nosotros. Y nosotros también hemos sido tomados por el Señor de nuestra mano derecha para sujetar y para desatar, para abrir y que no sea cerrado. Es decir, tenemos autoridad en el nombre de Jesús y Dios va delante de nosotros, como también se lo dijo a su siervo Ciro. También estos pasajes nos enseñan que debemos confiar en Dios, que debemos tener fe en su palabra y en las instrucciones y en los mandamientos que Él nos da. Porque aquí podemos ver una cadena de despertares a lo largo de los siglos para que Dios cumpliera finalmente su propósito y fuera en Él glorificado. Confía en Dios, haz lo que Él te manda, obedécelo, ten fe. Veas o no veas el fin cumplido, Dios quiere que despiertes para que seas parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. La voluntad de Dios que es perfecta y que es eterna. Porque esta cadena de despertares no terminó aquí. Ya vimos que Dios despertó a Jeremías para profetizar, a Isaías para profetizar. Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Pero esta cadena de despertares no terminó aquí. Porque sabemos que por causa de que Dios despertó el espíritu de Ciro, Dios mismo despertaría y levantaría ahora a siervos como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, como Josué hijo de Josadac, despertaría profetas como Ageo, como Zacarías, para que se cumpliera todo lo que Dios quiso que se cumpliera. Ahora vamos a leer completos todos los libros de Esdras y Nehemías. No es cierto. No vamos a leer completo los libros de Esdras y Nehemías. Solamente era para ver si estás poniendo atención. Acompáñame mejor al libro del profeta Ageo. Vamos mejor al libro del profeta Ageo. Ese sí es verdad. Y vamos a leer. En el contexto de toda la reconstrucción del templo y después de la ciudad, vamos a leer cómo Dios despertó a sus siervos, pero ahora también a su pueblo para ser parte de la obra de Dios. Mencioné Esdras y Nehemías porque evidentemente tiene que ver el contexto de todos estos pasajes, esto que leeremos de Ageo en los tiempos de Esdras, pero vamos a ver este despertar que está descrito de una manera muy hermosa y muy sabia en el libro del profeta Ageo. Entonces vamos a leer Ageo 1 del 1 al 15. Les repito, leemos Ageo 1 del 1 al 15. Pon atención. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Como en ese tiempo, el Espíritu Santo nos está trayendo hoy también la palabra de Dios. El Señor está hablando a través de las Escrituras. El Señor está hablando a través de sus siervos. Nos está hablando a ti y a mí, a su iglesia. Y necesitamos escuchar y poner atención, como lo hicieron Ageo el profeta, Zorobabel el gobernador y Josué el sumo sacerdote. Dios reclama al pueblo la actitud de decir: no es el tiempo. En el contexto de la cita, esto era con respecto al tiempo de la reedificación de la casa de Jehová. Pero hoy seguimos actuando igual y le decimos a Dios: no es el tiempo. Luego te buscaré, luego oraré, luego leeré la Biblia. No es el tiempo, Dios. Algunos expresan por causa de su juventud: no es el tiempo de ser cristianos. Lo digo entre comillas. Soy joven, es tiempo de hacer mi voluntad, de divertirme como el mundo lo hace, de pensar y hacer lo que yo quiera. Ya será después tiempo de buscar a Dios, cuando sea más grande o cuando sea viejo. Ya será tiempo de congregarme, ya será tiempo de leer la Biblia, ya será tiempo de obedecer, ya será tiempo de portarme bien. Y aún muchos padres defienden esta actitud y dicen: déjalo, es joven, ya buscará a Dios más adelante, ignorando deliberadamente que la palabra de Dios dice en Eclesiastés que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Pero Dios nos está exhortando a entender que hoy es el tiempo. Es tiempo de despertar, es tiempo de buscar, es tiempo de servir y de adorar a Dios. Esta cita también nos enseña muy claramente que cuando el pueblo de Dios estamos dormidos y muertos, cuando no queremos despertar, cuando no queremos levantarnos, toda la obra de nuestras manos no tiene provecho, no fructifica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar del esfuerzo, las cosas no salen, no prosperan y aún fracasan?
Dios invita a su pueblo, dice ahí, a meditar bien sobre sus caminos. ¿Estás sembrando y no recoges? Medita bien en tus caminos. ¿Comes y no te sacias? ¿Bebes y no quedas satisfecho? Medita bien en tus caminos. ¿Te vistes y no te calientas? Medita. ¿Trabajas tu jornal y lo que recibes es echado en saco roto? Medita delante de Dios, a la luz de su palabra, lo que estás haciendo ante sus ojos. 2 veces Dios les dice en esta palabra profética que mediten sobre sus caminos. 2 veces. Es una insistencia que el Espíritu nos está haciendo también a nosotros hoy. Pero Dios no desea que su pueblo permanezca en esta misma condición. Ya lo habíamos entendido esto desde la vez anterior, cuando vimos que Dios restaura los huesos y tendones y carne y piel en el valle de los huesos secos, para finalmente soplar vida por el Espíritu Santo y levantar a su pueblo como un ejército grande en extremo. Esto ya lo habíamos visto la vez anterior. La palabra de Dios es la misma. La insistencia del Espíritu es la misma en esta ocasión. A nosotros también nos lo está diciendo Dios 2 veces ya. Dios quiere visitarnos para que despertemos y nos levantemos. Y entonces la condición del pueblo de Dios sea transformada. Dios no puede usar un pueblo muerto. Dios no puede usar un pueblo dormido. Dios necesita un pueblo avivado, Dios necesita un pueblo afirmado, fortalecido, Dios necesita un pueblo despierto y valiente para que entonces Él lo tome y lo use para hacer su obra a través de nosotros, para gloria del Señor. Los siguientes versículos que leímos nos dan aún más claridad de lo que Dios quiere que aprendamos. Y es que estamos usando nuestro tiempo muchas veces para lo que no debemos. ¿Qué leímos en Efesios? Que usáramos bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Y muchas veces no estamos usando nuestro tiempo para lo que debemos. Estamos afanados en nuestras propias ocupaciones y pensamientos. Estamos abrumados por lo que este mundo demanda de nosotros, tanto que estamos dejando a Dios de lado. Nos estamos olvidando de Él, lo estamos ignorando y no estamos cerca de Él para escucharlo y para hacer lo que Él nos manda. En el contexto de la cita, Dios les manda hacer una obra, subir al monte, traer madera y reedificar su casa, porque Dios deseaba cumplir en ella su voluntad y ser en ella glorificado. Hoy, Dios nos está llamando a despertar y levantarnos para edificar lo que es más conveniente, la casa de Dios. Solamente que ahora no está buscando que construyamos un templo físico, sino quiere que edifiquemos como piedras vivas una casa espiritual y un sacerdocio santo que le ofrezca a Dios sacrificios espirituales aceptables a Él por medio de Jesucristo. Y entonces Dios será glorificado en esta casa también. No es que dejes de trabajar, no es que dejes de esforzarte por el pan nuestro de cada día, o porque estén suplidas las necesidades en tu hogar. Es que entiendas que todo lo que hagas lo debes hacer por amor al Señor Jesucristo, sirviéndole a Él y sirviendo a tu prójimo en el amor que Él ha depositado en nuestros corazones. Es que entiendas que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si en verdad amas y temes al Señor, entonces todo lo vas a hacer con tu pensamiento puesto en Él, buscando hacerlo conforme a su voluntad, buscando hacerlo conforme a sus mandamientos, haciéndolo con excelencia, con diligencia, con pasión, porque en todo lo que sirvas, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en tu escuela, sea en un ministerio en la iglesia local al que Dios te haya llamado, estás haciéndolo para Él y para que su nombre sea glorificado. Esto, como Dios les dijo 2 veces, también es digno de meditarse. ¿Todo lo que hacemos glorifica al Señor? Medita en ello. Así debería ser. Dios nos está llamando a hacerlo así. Cuando el pueblo de Dios está dormido su espíritu.
distraído de lo que Dios le ha mandado hacer. Y cuando el pueblo de Dios está en esta condición, no encuentra la bendición, porque Dios les manifiesta una vez más que buscan, pero hallan poco, que encierran, es decir, resguardan, atesoran en casa, pero Dios en un soplo disipa todo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Pues Dios nos dice el por qué en el versículo 9 de manera literal. Él también pone esa pregunta, ¿por qué? Y nos contesta en el versículo 9 de manera literal y dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios es Dios celoso, quien ha entregado todo por nosotros y nos ha dado la potestad de ser sus hijos, de ser el pueblo de Dios escogido y especial, pero no para que andemos en la carne, no para que andemos en nuestros deseos, no para que andemos cumpliendo la voluntad del mundo y de los hombres, sino que lo ha hecho para que participemos de su reino como instrumentos útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra y santificados. No dejes desierta la casa del Señor. Si tú eres templo del Espíritu Santo, debes estar lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Si la iglesia es templo del Dios viviente, seamos una iglesia llena de unción, de poder, de palabra de Dios, llena de la presencia de ese Dios vivo y verdadero, único y santo, columna y baluarte de la verdad. En el contexto de lo que leímos, literalmente la casa de Jehová estaba abandonada y Dios deseaba que la reconstruyeran. Hoy, abandonar la casa del Señor es cuando no tienes una relación con Él. Es cuando no estás en comunión con el Espíritu Santo. Y por supuesto, también nos habla de que no abandonemos la casa del Señor en el sentido de congregarnos y de ser fieles. Ya es tiempo de despertar a la voz del Espíritu y venir a reedificar nuestra relación con Dios, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar y aún como la congregación de los santos también. Dios castiga al pueblo dormido y muerto. Ten claro esto. Dios tiene que castigar al pueblo dormido y muerto, porque Dios no nos llamó a muerte, nos llamó a vida. Todo aquel fracaso, toda aquella falta de prosperidad, toda aquella falta de bendición que leímos, a pesar del esfuerzo humano de su pueblo, es Dios el que lo ha traído. Lee bien, pues la cita habla que Dios detuvo de los cielos la lluvia. La cita habla que Dios detuvo a la tierra de dar sus frutos. La cita dice que Él fue quien llamó la sequía sobre los montes y sobre todo lo que la tierra produce y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre el trabajo de las manos. Esto para nosotros tiene también un sentido espiritual. Ya lo hablábamos también la vez pasada. Un pueblo dormido y muerto no recibe la lluvia de bendición. ¿Quieres que llueva bendición del cielo? Despierta y levántate. ¿Quieres que la tierra dé siempre su fruto y no falte y aún se multiplique? Despierta y levántate a la obra que Dios te ha mandado. ¿Quieres que se termine la sequía sobre los montes y sobre la tierra y sobre los hombres, sobre las bestias y sobre el trabajo de tus manos? Pues es tiempo de reedificar la casa que tú eres para Dios. Y sin duda alguna, la cita tiene un gran sentido espiritual. Pues Dios habla de que Él trae sequía de trigo, vino y aceite. Leer esto quebrantó mi corazón. Dios, yo no quiero que falte ninguna de estas cosas en mi vida. Yo no quiero que falte ninguna de estas cosas en la vida de tu iglesia. Ten misericordia, Señor, perdónanos. Despiértanos porque necesitamos, Señor, de lo mejor del trigo que solo tú puedes dar para que haya buen alimento y a tiempo en tu casa. Porque necesitamos, Señor, del vino de tu Espíritu Santo, ese gozo del Señor, ese mosto, parte del fruto del Espíritu Santo que es nuestra fuerza. Señor, ten misericordia, perdónanos, despiértanos, porque necesitamos del aceite de tu santa unción que nos llena y que nos ayuda a estar siempre preparados y dispuestos con nuestras lámparas encendidas, con nuestros depósitos llenos de aceite para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos rogado por trigo, por vino, por aceite, Señor? Pero si no despertamos, no lo habrá. Estamos en tiempo de sequía. Un pueblo dormido
es un pueblo en sequía espiritual. Un pueblo que despierta y se levanta. Es un pueblo que goza de la gracia y de la bendición de Dios a todo nivel, espiritual, moral, afectivo, físico y aún material. Porque Dios dará abundancia de pan, de mosto y de aceite al pueblo de Dios que está haciendo su obra, al pueblo de Dios que le glorifica y le quiere glorificar por medio de Jesucristo siempre. Señor, danos esa abundancia de pan, de vino y de aceite. Despierta a tu pueblo, Señor, para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. La cita dice que Zorobabel y Josué oyeron, pero que también todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios. Oh Señor, este es el clamor de mi corazón, que tus siervos, pero que también todo tu pueblo, oigamos tu voz en este día. Y esto llevó a los siervos y al pueblo, dice la cita, a temer a Dios. Un pueblo que despierta, un pueblo que se levanta. Es un pueblo consciente de quién es Dios, es un pueblo consciente de las obras de su mano, es un pueblo que conoce que es Dios grande, temible, poderoso, que Jehová de los ejércitos es su nombre, y que tan grande es en autoridad, en poder y en victoria, como también es grande en amor, en perdón y en misericordia. Un pueblo que despierta y se levanta es un pueblo temeroso de su nombre, de su palabra y de su presencia, que le honra y que desea participar de su obra, porque sabe que esto hará que el nombre del Señor sea glorificado. El pueblo que ha despertado entiende ahora que su propósito en la vida, si podemos resumirlo de esta manera, es glorificar a Dios y que Dios sea glorificado a través de él. Fuimos creados para su alabanza y para su gloria Él nos formó. Ese es el propósito de nuestra vida. Cuando Dios mira que sus siervos y su pueblo lo escuchan, cuando Dios mira que sus siervos y su pueblo lo escuchan, entonces no tarda en hablar y no tarda en cumplir lo que está aquí escrito, que Dios está con nosotros. Y tú y yo ya sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios entonces despierta el espíritu de gente en posición de autoridad, en este caso del gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y despierta el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Si Dios te quiere usar, te va a usar donde Él te ha puesto. Si en la iglesia, gloria a Dios. Si en tu trabajo, gloria a Dios. Si en tu comunidad, gloria a Dios. Pero Dios quiere que despiertes a servirlo. Pero más hermoso es mirar que Dios despertó el espíritu, dice ahí, de todo el resto del pueblo. Amén. Dios quiere que todos, no solo el pastor, no solo los ministros, despertemos y vengamos a hacer su obra. Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere que participemos y vengamos y trabajemos en la edificación de la casa de Dios. Y así lo hizo el pueblo, porque la palabra de Dios testifica que vinieron a reedificar, a esforzarse, a ser valientes para reedificar la casa de Jehová de los ejércitos, y Dios fue glorificado en ello. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero leerte algunas citas diversas en la palabra de Dios para que mires cuántos propósitos divinos tiene el Señor para el despertar de su pueblo. Vamos a ver. Dios quiere un despertar en la alabanza. Salmo 57, versículos 8 y 9. Vamos al libro de los Salmos, vamos a leer dos citas ahí. Salmo 57, versículos 8 y 9, y también el Salmo 108, versículos 2 y 3, para confirmar esto mismo. Dios quiere un despertar en la alabanza. Salmo 57, 8 y 9 dice: Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Rápidamente vamos al Salmo 108, 2 y 3.
Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Un pueblo que está despierto y que se levanta para hacer la obra del Señor es un pueblo que desde que se levanta, desde el alba, desde que amanece, le dice a su alma: despierta, alma mía, y alaba al Señor. Bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Es un despertar a una vida de alabanza, de reconocimiento, de gratitud delante del Señor. Dios quiere un despertar en la alabanza. No solamente para los ministros de alabanza. Yo he insistido mucho en esto. Dios quiere que despertemos en alabanza todo su pueblo, porque en el cielo todos sus santos le alaban, no solamente un grupo de alabanza. Dios también quiere un despertar en la palabra y en el consejo. Vamos a Isaías, vamos a tomar varias citas de Isaías. Hay bastante con respecto al despertar de Dios en el libro de Isaías. Y vamos a ver esto. Dios quiere un despertar en la palabra y en el consejo. Isaías 44, 26 en la parte A. Isaías 44, 26. Gloria a Dios. Y este capítulo, estos pasajes son los que están ligados, los que leímos con respecto al llamamiento también de Ciro, rey de los persas. Pero leemos: Dios quiere un despertar en la palabra y el consejo. Isaías 44, 26a. Mira nada más, dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Ese yo, pues es Dios el que está hablando, porque lee el 24, dice: así dice Jehová tu Redentor. Y entonces viene describiendo todo lo que él hace. Y dice: yo, Jehová, tu Redentor, el que despierta la palabra de su siervo. Señor, trae un despertar en la palabra, que no sea este tiempo como los tiempos de Samuel, Señor, en que escaseaba la palabra y no había visión, Señor, sino que seamos un pueblo que despierte, Señor, a tu palabra, a la palabra que tú has enviado. Que sea, Señor, la palabra de tus siervos, la palabra de Dios, Señor, en nuestros corazones y en nuestros labios. Y Dios quiere hacer ese despertar, pero también dice en el consejo, dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Amén. Gracias, Señor. Despiértanos a la palabra y al consejo. Vamos a ver otro más. Dios quiere un despertar, y esto habla de carácter, en justicia y en rectitud. Isaías 45, 13. Isaías 45, 13. Dice: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí si tú lees en el 11, dice que es Jehová, el Santo de Israel, tu formador. Él dice entonces: el que te creó, el que te hizo, el que te formó. Dice en el versículo 13 que quiere que despiertes en justicia y en rectitud. No podemos decir que hay un despertar, que hay un avivamiento en la iglesia, que se está levantando la iglesia, si se están haciendo las cosas fuera de la palabra de Dios, de los caminos del Señor. No es verdad entonces, porque el despertar de Dios es en justicia y es en rectitud, es en santidad, es conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es perfecta, es recta, es santa, es justa, es conforme a los testimonios de Dios, es conforme al ejemplo de Jesucristo, y sabemos que Él es inocente, puro, sin mancha. Sabemos que la sabiduría que viene de lo alto es amable, es benigna, es sin hipocresía y es llena de misericordia, de buenos frutos. Esa es la manera en que Dios quiere que despierte. Si pudiéramos entenderlo de una manera, es una comprobación, un sello de que es un verdadero despertar de parte de Dios. No puede alguien decir que está despertando para hacer injusticia y caminos torcidos. El despertar de Dios es en justicia y es en rectitud. Amén. Dios quiere un despertar de nuestros oídos. Dios quiere que tengamos oídos abiertos. Isaías 50, 4 y 5. Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5. Gloria a Dios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, recibo, para hacer hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dios quiere un despertar de nuestros oídos, como dice ahí, mañana tras mañana, todos los días. Despierta oído para que oigas como los sabios y para que seas lleno de esa sabiduría y tu lengua sea lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Señor, abre los oídos de tu pueblo en este despertar que tú quieres traer, y que Señor, abrir de nuestros oídos nos ayude a tener esa claridad, ese entendimiento, y como dice aquí, Señor, no seamos rebeldes ni nos volvamos atrás. Un pueblo que despierta con oídos abiertos de parte de Dios, un pueblo que escucha, un pueblo que oye y por lo tanto habla la palabra del Señor, es un pueblo que no está en rebeldía ni vuelve atrás. Amén. También Dios quiere un despertar a la valentía para hacer guerra. Esta cita tú la conoces muy bien y se encuentra en el libro del profeta Joel, y está en Joel 3:9. Y dice este pasaje: Dios quiere un despertar a la valentía para hacer guerra. Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Joel 3:9. En este despertar también Dios quiere que te levantes para hacer guerra, pero sabemos que hoy la guerra no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es espiritual, es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tú tienes que levantarte en este despertar, tomar toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con todo ruego y súplica en el Espíritu Santo, levantándote para interceder, levantándote para clamar, haciendo guerra con esas armas de luz de las cuales estamos vestidos para hacer mella en el reino de las tinieblas, para que traigas la luz de Cristo y las tinieblas no prevalezcan, porque donde está la luz del Señor, las tinieblas no prevalecieron. Eso es lo que Dios está llamando, un pueblo valiente que entienda que nos tenemos que levantar para estar quebrantando las obras de las tinieblas, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Un pueblo que entienda que la fe en Jesucristo es la que nos da la victoria sobre este mundo, para que te levantes, ores, clames, intercedas, ayunes, hagas toda esta obra espiritual delante del Señor, para que Él mueva su mano poderosa, extienda su brazo y actúe y haga su obra poderosísima a favor nuestro en medio de su pueblo en estos tiempos. Amén. Dios quiere un despertar a la valentía para hacer guerra. Y finalmente, si después de todo esto alguien sigue pensando que no es importante despertar y levantarnos, pues te quiero leer una cita en Daniel 12:2 que nos habla de un despertar final. Daniel 12:2, que todos los hombres experimentarán, solo que algunos van a despertar para vida eterna y otros van a despertar para confusión y muerte. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Señor, te damos gracias porque has abierto los sepulcros y nos has hecho subir y has soplado sobre nosotros soplo de vida por tu Espíritu Santo. Pero hoy sabemos ya también, Señor, que lo que sigue es despertar a la luz y despertar a la vida de Cristo. Despiértanos, Señor, que no durmamos. Levántanos, Dios, que no estemos como muertos. Permítenos participar con gran gozo de la obra de Dios y del propósito que tienes para tu iglesia verdadera en esta tierra. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta el espíritu de tus siervos y de tus ministros. Despierta el espíritu de tu pueblo entero, Señor, para que vengamos y trabajemos en la edificación de tu casa, y tu casa sea entonces el lugar donde tú pongas tu voluntad y donde tú seas glorificado, Señor. Amén. Glorifícate en mi vida, Señor Jesús. Glorifícate en mi casa, Señor Jesús. Glorifícate en la congregación de los santos, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate en la iglesia verdadera de Jesucristo en todo lugar, Señor. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito tu nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de tu gloria. Amén y amén.
Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios y la voz del Espíritu. Pues ahora, mi siervo escogido, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, mi iglesia amada, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Despiértate y seré glorificado. Amén. Estamos muy agradecidos al Señor por toda la revelación que el Señor nos ha entregado y que hemos procurado ponerla dentro del marco de la palabra de Dios para que sea una sana doctrina y palabra de verdad. Bien, hermanos, ahora vamos a ministrar en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y precisamente estamos agradecidos porque el Señor nos ha estado hablando a nuestro corazón y nos está buscando para que en nosotros haya un verdadero despertar. Es indudable que todo avivamiento trae una demostración de Espíritu Santo y de poder de parte de Dios. Y entonces la multiplicación de las maravillas, de los milagros, de los prodigios, de las señales, entre las cuales están incluidas las sanidades, se hace notorio. Hoy necesitamos un despertar y glorificar el nombre de Cristo, y por eso hoy, en ese mover del Espíritu Santo y usando del nombre de Jesucristo que nos ha sido dado, vamos a ministrarles a ustedes y rogando al Señor tenga misericordia. Estamos impactados porque hay noticias no tanto de la congregación, aunque sí, sino más bien de personas que hemos conocido a través de nuestro ministerio, en donde la enfermedad y los contagios de COVID se están multiplicando. Estamos rogando al Señor su misericordia y su amor, y queremos ministrar en el nombre de Jesucristo para que todo eso pueda ser sobrepasado por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, entonces en el nombre de Jesús venimos para rogar en esta hora. Tenga bien el Señor poner su mano sanadora sobre todos y cada uno de nosotros. En verdad, Señor, que venga en nosotros un despertar de fe y un despertar de poder para que podamos nosotros pararnos en la brecha e interceder por tanta necesidad que hay, especialmente de sanidad en los cuerpos por la enfermedad que se ha venido de diversos tipos. No solo, Señor, entendemos que es esta plaga del COVID-19, sino también muchas otras enfermedades respiratorias y muchas otras complicaciones en el cuerpo a causa, oh Señor, de que no hemos decidido tomarte en cuenta como tú quieres, ni darte lugar. Te rogamos, Señor, que tengas a bien traer sobre nosotros el perdón. Te lo rogamos, Señor, que nos des un corazón de reconocer en humildad y de confesar, para que tú, Señor, vengas a nosotros y nos limpies y nos laves con tu sangre, con tu palabra, con el fuego de tu Espíritu. Gracias, Señor, por ello. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, tomamos autoridad y tenemos, Señor, ese poder. Tu palabra nos dice que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Hoy no podemos hacerlo por causa de que no estamos todavía congregándonos para que haya imposición de manos, pero sí están las manos preciosas de tu Espíritu Santo para que sean puestas sobre los cuerpos
de todas esas personas o las mismas personas enfermas, teniendo en esta hora un impulso, un despertar de fe, puedan venir, Señor, y poner sus manos, creyendo que están siendo usadas esas manos en el nombre de Jesucristo, creyendo como si fuera el mismo Jesucristo usando sus manos, para que de esta manera puedan ser, Señor, sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Señor, si esto se ha multiplicado, ¿solo tu misericordia merecemos algo? No. Es en el nombre de Jesucristo, Padre, que te pedimos todo esto. Es en el poder del Espíritu Santo que estamos declarando que pueda venir sobre nosotros sanidad, pueda venir sobre nosotros el milagro, Señor, pueda venir sobre nosotros esa señal para que sean quitados dolores, achaques, malestares, para que tú, Señor, no solo traigas sobre nosotros sanidad, sino también traigas sobre nosotros salud, porque esa es la promesa de tu palabra. Oh Dios, tú has dicho, yo he venido para que venga, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que creemos que en ti está la vida, y entonces, Señor, no solo es la vida físico-corporal, sino la vida moral y espiritual. Gracias, Señor, porque tú eres dador de vida en todo sentido y en todos los niveles y áreas. Gracias por la sanidad del cuerpo, gracias por la sanidad del alma. Gracias, Señor, por todo ello. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Ahora, Señor, también tenemos poder y autoridad para que en esta hora tomemos sobre las huestes del enemigo. Mira, Señor, que también para completar este cuadro de enfermedad en el cuerpo, ellos vienen con mentira y con síntomas de mentira y espíritus de enfermedad y muerte. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos, Señor, atándolos y reprendiéndolos y declarando que no tienen parte ni suerte. Tú nos has hecho hijos de luz, y tú has dicho que el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que tú eres la luz de este mundo. Te agradecemos todo ello, te agradecemos porque está escrito, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así es que, oh Señor, nos acercamos a ti, y como hijos de luz reprendemos las obras de las tinieblas y declaramos que no tienen parte ni suerte. Están viniendo, Señor, muchos ataques del enemigo, y están viniendo sobre nosotros daños de todo tipo, los cuales, Señor, no aceptamos, sino rechazamos en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, por la fe en Cristo Jesús, que tú nos estás dando la victoria, y proclamamos tu palabra por los aires, y declaramos que nuestra fe está totalmente despierta, y en el nombre de Jesucristo estamos echando fuera demonios. Nos unimos a la palabra que Jesucristo dio para hablarnos de una visión con respecto al reino de las tinieblas. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hollaré serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Finalmente, Señor, tu palabra tiene una promesa, y tu espíritu habla ahí en la 3 de Juan. Amado, yo seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera, y tenga salud. Recibimos, Señor, salud de todo tipo: salud física, salud corporal, salud mental, salud moral, salud espiritual. Gracias, bello Espíritu Santo, por tu obra. Gracias porque tú, antes de que dispongas tú el deseado de las naciones venir a esta tierra, vas a conmover los cielos y la tierra. Así está escrito en Hebreos. Vas de esta manera a hacer que nosotros pongamos nuestros ojos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Gracias ahora te damos, porque precisamente por la fe no vemos de dónde tú, Señor, traes sobre nosotros bendición. Tú eres fuente y de bendición y de recursos, y estamos nosotros extendiendo nuestras manos para que tú traigas sobre nosotros esa bendición y nos sustentes y nos sostengas. Oh, eres nuestra ayuda, eres nuestro ayudador, eres nuestro sustentador, eres el Dios que se provee para que podamos nosotros también extender nuestra mano en el cumplimiento de nuestros diezmos, ofrendas y primicias, para que de esta manera el reino de Dios se extienda y se establezca. Te agradecemos todo ello, te agradecemos porque hoy, Señor, sabemos que tenemos que tener esa fe de manera sólida. Tenemos que tener un despertamiento, Señor, espiritual, glorioso y maravilloso, para glorificarte,
por todas las bondades que tú, Señor, has de hacer a causa de esa fe fortalecida y a causa de dar lugar a la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias porque tú nos has de sostener, porque no nos has de dejar y porque no ha de faltar. Señor, ahora que hemos estado declarando tu palabra de sabiduría en el libro de los Proverbios, vemos cuánta bendición sobre el justo. Alinea, Señor, nuestra vida para que seamos justos en Cristo Jesús y para que entendamos esto y haya temor de Dios y nosotros practiquemos obras de justicia como está escrito. El que es justo, practique justicia todavía. De esta manera, Señor, aseguraremos la bendición del justo, la bendición del recto, la bendición del que tú te agradas. Gracias, Señor, porque no nos vas a dejar y porque tú, Señor, estás cumpliendo tu palabra. Si nosotros también guardamos todas esas condiciones que tú tienes escritas en tu palabra para que no falte el pan, el sal, el aceite en nuestra mesa, ni falte la habitación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos todo esto, glorificándote y declarando que tú, Señor, estás trayendo un glorioso despertar para aquellos que te estamos buscando y confirmando, Señor, ese avivamiento de santidad y poder que tú has dispuesto para estos últimos días. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos por todo ello. Amén. Ahora vamos, como acostumbramos, a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Volvemos a resaltar la necesidad de estar parados en ese amor ágape del Señor, de estar parados en el Espíritu de gracia y de estar parados en la comunión con el Espíritu Santo, para que de esta manera en todo lo que hagamos tengamos la senda y el camino trazado por Dios, y de esta manera no haya más que gran bendición, y que, como dice la palabra de Dios allá en el capítulo 1 de Josué, versículo 9, ¿sí? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que guardes todo lo que está en él escrito, para que hagas conforme a todo lo que en él escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que nos salga bien todas nuestras actividades, porque las hacemos siempre tomando en cuenta tu nombre, totalmente con nuestros ojos abiertos delante de ti y con un corazón dispuesto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.